volviendo a lo que estábamos hablando, o sea, ¿se puede volar o no? Por debajo del mínimo ese, siendo visual siempre. En mi opinión, lo que nos garantiza usar eso es los 2.000 pies de separación contra los obstáculos más altos que hay en cada uno de los sectores. Fíjense que hay un obstáculo de 4.900 y pico de pies a la derecha, de los 90 grados más o menos. Por eso te dice cuál es el punto más alto de esa Claro, zona. Pero sí. mientras vos respetes los Perdón por 1000 la pies tardanza. del suelo, podés. Siempre hablando visual, siempre visual. Sí, pero mantendrías la separación de seguridad, aunque estés visual. Si querés volar más bajo, puedes hacerlo bajo tu propio riesgo, a mi entender. Un sotavento, por ejemplo, que te tira al piso, varias cosas. Turbulencia en Sí. montaña. Pero se podría. ¿Es signo de interrogación o es afirmación? Sí, se puede. Sí se puede. Bueno, no dejemos esa consigna por ahí, se van a confundir. Dejémoslo ahí. Dijimos el sí se puede. Coma, se puede, no se puede, listo. Saquemos. A ver. No sé, vos me pediste seguridad, yo traté de sonar lo más seguro posible. No, me parece perfecto. Yo estoy pensando que también podríamos evaluar una carta de BFR, porque por ahí también puede ser que sea un solo punto, que por ahí puede ser un cordón montañoso que sea a lo largo, entonces volar, por más que vayamos visual, volar sobre esa mínima, estaríamos en riesgo. Bueno, si vos bajás un poco más en la carta, que es lo que voy a hacer ahora, o voy a intentar hacer ahora, no sé si me va a dejar. Ustedes están viendo ahí Sí, sí, se ve la carta, se ve la carta. se ve Sí, la las carta curvas de nivel. y se ven las curvas de nivel y se ven los obstáculos, ¿ok? Claro, está bien. Y evidentemente, en color rojo más fuerte está los obstáculos más altos. Acá tenemos 7.251 pies, un obstáculo. Por eso tenemos los famosos 9.500, que nos aseguran Claro. 2.500. ¿Ok? Y acá, como recién decía Denis, ¿no? Sí, 4.921, o sea, tenemos para este lado los algo de 7.000. 7.000. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo en esto? Si nosotros no vemos nada, tenemos 8 octavos de nubes abajo, utilicemos, como decía recién Guillermo, el sentido común. Bueno, esto lo que nos está dando es una idea de cómo nos mantenemos separados con los obstáculos. ¿Sí? Si nosotros mantenemos 7.000 pies entre esos radiales y 9.500 pies para el otro lado, nos asegura una separación con los obstáculos. Ahora bien, si nosotros tenemos contacto visual con el terreno y estamos viendo condiciones en el terreno y todo esto, ¿sí? Evidentemente que vamos a poder separando nosotros de los obstáculos. ¿Okay? Prevenir colisiones con el terreno nosotros. Eso es un poco la idea de la MSA. Esto, a mi modo de ver, cuando uno planifica una navegación, la primera parte que uno ve es como esto de la MSA, en el aeródromo de destino, que sería como una vista en general, una vista de todo el escenario amplio. Estamos hablando de las 25 millas por ejemplo. Ya nos estamos configurando de que, guarda, acá hay obstáculos. ¿Ok? Eso ya se entiende. Y después, cuando vemos la aproximación y sobre todo después cuando vemos el aeródromo, vemos un poco, focalizamos, ¿ok? Nos focalizamos en el detalle, ¿sí? Bien, sí, 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 sí. ¿Me explico en esto? ¿Sí? Es conocer el terreno antes de ir, más o menos. Claro, exactamente. Es una idea de decir, bueno, listo. A ver, te puedo decir que ustedes están volando desde
Trelew hacia Esquel, aproximadamente, como le dije, creo que es un rumbo, digamos, Sí, Trelew está al este está de Esquel, pero no sé si exactamente al este, pero más o menos, estamos, ¿sí? Y salimos a hacer una navegación, digamos, y nuestra navegación es, suponete que es BFR, ¿sí? Estamos en condiciones BMC. Y llegando a Esquel, a unas, no sé, 30, 40 millas de Esquel, vemos que se empieza a cubrir, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos con 5.000 pies, ponele, ¿sí? ¿Vamos a mantener 5.000 pies? No, vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a ascender justamente por eso. ¿Ok? Ahora, yo tengo en todo momento visibilidad óptima, tengo condiciones visuales, y bueno, evidentemente voy a poder, ¿sí?, esquivar, por decir así, elevaciones y toda la historia y ingresar. Como ustedes están viendo, Esquel es como una especie de valle, ¿no? ¿Ok? Rodeado de elevaciones. Entonces yo voy a poder ingresar. Pero, digamos, esto es como una referencia. En primer lugar, en general, y después, en particular, cuando vamos ya a la definición, o vamos, perdón, a la descripción o al plano del aeródromo. Un poquito esto quería, digamos, compartir con ustedes, ¿sí? ¿Quedó entonces para qué usamos la MSA y cuál es la idea de esto? Sí, Sí, quedó claro. Quedó claro, sí. Bueno, Sí, perfecto. bien. Bueno, estábamos viendo entonces esta parte, que era el cuadrito este de la vista en planta de la MSA. Después vemos los perfiles de la carta, la iniciación del procedimiento, el nivel de transición, el alejamiento de nuestra carta, ¿de acuerdo? Después vamos a ver que hay una serie, digamos, de posibilidades, ¿no? Aproximaciones directas, aproximaciones con viraje de procedimiento, aproximaciones de censos en espera, o sea, hay una gran forma, pero digamos, todo lo que es el alejamiento y ese perfil, hay una parte acá, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Fíjense que esta púa, ¿sí?, está horizontal y dice 5.000 pies. ¿Qué significa eso? Que hay que mantener los 5.000 pies. Sí. Claro, ¿qué es ¿El viraje de base? Ahí es cuando nos incorporamos al localizador. Ese sería el viraje de procedimiento, que significa que como nosotros vemos acá horizontal, estamos o sea, tiene que ser nivelado. No podemos descender, ¿sí? ¿Ok? Y estamos nivelados. ¿Sí? ¿Ok? Eso nos dice en principio. Sí, después, acá, fíjense la estrellita, ¿sí?, el fijo de aproximación final, ¿sí?, en el momento donde nosotros estamos ingresando a lo que es la pendiente de planeo, donde estamos interceptando el ángulo de planeo. ¿Sí? Después, hay una serie, el rumbo de la aproximación final, la altura o la altitud sobre la cabecera, la distancia que tenemos entre balizas, acá entre Oscar May y May May hay 3.7 millas, la distancia que hay entre la baliza interna y la cabecera de pista, ¿sí?, el touchdown o la altitud de cruce sobre la cabecera, que es lo que te lleva en una aproximación ILS, ¿sí? Vos pasás 52 pies arriba de la cabecera, porque no estás tocando en la cabecera, sino estás tocando en el primer tercio. Es al mismo lugar donde te está llevando el papi, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Después, en este caso ahí abajo, la elevación de la cabecera, ¿sí? Bueno, la pista, etcétera. Hay una serie, digamos, ¿qué otra cosa más? La DA, la altura de decisión, la altitud de decisión. Bueno, toda esta información me la da la vista de perfil. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, alguna otra cosa más con el tema pero ya más que para cartas si no, estamos hablando ya para
las cartas, no para cartas de aproximación, sino para las cartas de ruta, ¿sí? ¿Okay? Para las cartas IFR. Bueno, identificación de las zonas prohibidas, de las zonas restringidas y de las zonas peligrosas, puntos de notificación obligatoria en triángulo lleno o un triángulo vacío, ¿sí? Con punto de notificación a requerimiento en una carta, niveles de vuelo a mantener, valores de distancia en millas entre puntos de notificación a requerimiento u obligatorios. Estamos hablando de una carta IFR, ¿no? El radial BOR para interceptaciones radioeléctricas, una aerovía, las marcas de una aerovía. Estas son todos, digamos, la simbología de una carta. ¿Qué es lo que estaría pasando ahora? Voy a empezar a cerrar cosas porque si no se va a complicar. Bueno, la parte de abajo, símbolos. Sí, dale. Una pregunta, Eduardo. Sí. Reglamentariamente, yo, o sea, tengo que usar, o sea, la legislación te pide que uses las IAC publicadas en, digamos, lo que es Argentina, digamos, lo que está en la ANAC, o yo podría usar una Jepsen, por ejemplo. ¿Hay alguna diferencia? No sé, si mañana tengo un incidente, un accidente y estaba usando una carta Jepsen y ¿ahí hay alguna reglamentación? A ver, la RAC dice que deberías utilizar la documentación nacional. Ah, bien. Ok. Bueno, ahora bien, eso es la obligatoriedad. Ahora, nadie te niega que vos tenés, ¿sí? Como dice, cumplo con la reglamentación, la tengo, el MAPRI, ¿sí? Pero aparte tengo las cartas Jepsen porque para mí tiene mayor, ¿cómo se llama? Mayor nivel de detalle, mayor, ¿sí? ¿Ok? Lo que sea. Sí. ¿Está? Pero Sí. sí, Como, la RAC dice que hay que utilizar la carta como normativa, la documentación nacional, ¿no? Claro, la publicada, exacto. Más publicada, sí. o sea, Guillermo iba a sí o decir sí algo. tenés que tener la nacional. Debe utilizar la nacional. Creo que sería un caso similar al de la meteorología. A ver. Que lo oficial sería consultarlo en el Servicio Meteorológico Nacional y no Winguru o Weather Channel o algún otro canal de información, ¿no es cierto? En el caso de que suceda algo, el día de mañana investiguen, uno debería tener la información oficial. A ver, qué buena pregunta que han hecho y qué buen planteo del tema este. Y por ahí se lo puedo responder conceptualmente porque esto va a ser más que por ahí ser muy específico. A ver, la normativa siempre nos da una base. ¿Sí? Nosotros podemos ser más restrictivos que la normativa, ¿sí? Podemos tener más detalle. Ahora, el mínimo es la normativa, ¿sí? Yo me decís, che, el Servicio Meteorológico Nacional me da toda la información que yo necesito. Ahora bien, Winguru me da un grado de detalle del viento en altura, que se lo puedo utilizar, por supuesto que lo puedo utilizar, ¿ok? ¿Sí? Claro. ¿Está? Porque, digamos, o sea, vos te referiste digamos, al QAM. Ahora, la consulta mía es, che, mira, en el caso de esto, ¿en qué nos vamos a fijar? Suponete que una cosa que sea muy... Es raro que esto se produzca, pero que Winguru te dé una situación, un QAM, y que el aeropuerto de Santa Rosa, La Pampa, ¿sí? Sí. Te dé su QAM que el aeropuerto está cerrado, ¿ok? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Entonces vos decís, yo voy a aproximar al aeropuerto porque Winguru me dice que el aeropuerto está abierto. Y sí, evidentemente ahí entran en colisión lo nacional, ¿sí?
o el Servicio de Información Aeronáutica Nacional con lo otro. Estoy llevándolo al extremo, nunca creo que pase. Sí, no hay tanta discrepancia. Pero bueno, podés decir, no, mira, ¿sabes qué? Acá la carta, Jepsen dice que yo puedo, que el mínimo de aterrizaje son 100 pies. Pero la carta, la IAC de Santa Rosa dice 250 pies. ¿Cuál debes cumplimentar? Y la IAC. La IAC. ¿Ok? ¿Está? Ahora bien, veíamos el otro día, porque mostraba, creo que era Juan, una carta Jepsen, de que en una aproximación de tipo... De no precisión era. Claro, no. Era una aproximación Claro. de precisión, pero que tenía también dibujado, ¿sí?, la parte de no precisión, como un descenso escalonado. ¿Ok? Ahora, vos vas a lo oficial te permite esto. De ahí para arriba, ¿sí?, podés hacer lo que vos quieras. Porque yo necesito que Jepsen me da el dato que aparte en el viraje tengo tal y tal. Yo no llego a usar. Ahora, cuando ustedes van al... decir, bueno, si hay algún inconveniente o lo que sea, ¿sobre qué se va a basar el aeropuerto, la junta o toda la historia? Sobre la información de tipo oficial. Estoy pensando que también te asegurás que la información, al usarlo nacional, esté actualizado. Eso también me parece que es importante. O sea, que las cartas están actualizadas. Vos por ahí agarrás una Jepsen y no sabés, o sea, no hay... O sea, no me asegura que esté actualizado eso, me parece. Mirá, por eso digo, entre las dos cosas, vos tenés que ir a lo que exige la norma. La norma dice que yo tengo que utilizar cartografía nacional. La cartografía nacional me dice esto, esto y esto. Perfecto. Después, la Jepsen aparte me agrega esto, aparte. Bueno, buenísimo, espectacular. Como el Winguru o algún otro, ¿sí? El Weather Channel me agrega tal cosa y tal cosa que no el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cuál es el problema? Ahora bien, cuando yo voy, me dice, che, voy a aproximar este aeródromo. Digo, no, acá el Winguru me dice que usted no está bajo mínimo. Yo voy a aproximar de acuerdo a lo que me dice el Winguru, no lo puede hacer. Porque claro, se entiende esto, ¿no? ¿Está? Sí, sí. ¿Okay? Entonces, esto sí es, digamos, como importante, digamos, de tenerlo en cuenta. Pero uno dice, ¿lo puede usar? ¿Y por qué no lo puede usar? Ahora, ¿por qué te tenés que regir vos? Por la documentación por lo de oficial. tipo nacional. Claro, siempre nacional. Bien, perfecto. Bueno, hablamos de esto y ya lo vimos a esto un poquito, ¿sí? Cómo son los porcentajes, en dónde usamos los gradientes, en las pendientes de aproximación o también en las salidas por instrumentos, ¿sí? Sí. ¿Y de qué depende esto? Esto es como si fuera la traducción de pendientes de ascenso o gradientes, ¿sí?, para traducirlo a lo que nosotros podemos leer arriba de nuestro avión, que es el variómetro, pies por minuto arriba o abajo. ¿Ok? Nosotros no tenemos un indicador de gradiente, sí tenemos variómetro. Entonces, dependiendo de nuestra velocidad de ascenso, que lo encontramos a la izquierda, ¿sí?, y los gradientes que debemos, ¿cómo se llama?, cumplimentar en las salidas por instrumentos o en las llegadas o en las aproximaciones, a la derecha vemos los pies por minuto. ¿Ok? Sí. Bien. Sí, clarito. Guillermo, Adelante. adelante, ¿qué era? Prosiga. Es como los Boy Scout, está siempre listo. Qué grande, va. Igual que Francisco, ¿sí? Y cuando tires la pregunta te voy a responder con un atento le confirmo, eso también. Pero siempre atento, ¿sí? ¿Okay? Atento le confirma Juan. Sí, siempre, o sea, con el atento está perfecto, ¿sí?
¿Está? Cuando uno nos pregunta el servicio de tránsito, ¿cuánto estima tal? Atento. Y eso ya viste. El flaco empieza de nuevo. ¿Pero cuánto está estimando? Atento. Bueno, ok. Estoy diciendo, no, o sea, es otra forma de decir estoy en pelotas, perdón, discúlpenme, no tengo la más puta idea de cuánto estoy, pero bueno, algo así. Espera que termine de hacer los cálculos. Me ha Claro, viste pasado. una cosa así. ¿Qué es lo que te dice ahí? ¿Cuánto podemos calcular y cuánto podemos decir? ¿De dónde puedo sacar la información para ver qué bariómetro tengo que colocar para mantener el ILS el haz de planeo? ¿Agustín? Bien, primero tengo que tener una altura con la que yo vengo y tengo ahí que dice Acá te 2500 dice, pies. ¿qué P? Dice 3 por 3 y qué más. Y la velocidad de nuestro avión, del ground speed. Sí, ¿y de dónde sacás la información para saber cuál sería la pendiente aproximada que tendrías que mantener o cuál es el bariómetro aproximado para... De la tabla de recién. Ah, no, de abajo, está bien, de abajo de todo. Abajo, sí, están las últimas 3 rayitas. Ahí no lo veo, ahí dice 3 grados y 5 para el escape. Sí. Y, Pero hay que ver. y yo te digo, sí, maravilloso. Estamos en el... No sé, en un avión que ascendemos con 150 nudos. Y a mí me dice mantiene un 5%. ¿Y qué onda? ¿Cuánto mantengo? ¿A dónde busca el 5%? ¿En qué Claro, tengo que ir a la instrumento? tablita o usar la Atento, le regla. confirmo. Atento, le confirmo. Perfecto, a mí me gustó. Atento, le confirmo, ¿sí? ¿Ok? Eso es un poco, ese es el tema. O tenemos la tabla de la izquierda. La tabla no tiene 5 igual, me parece. Bueno, tiene Lo calculamos. 4.7. 4.7 llega, sí. Estamos ahí, estamos medio cercones, ¿sí? ¿Ok? Estamos próximos. Ah, ok, Ya ok. entonces, sabés que Es un poquito más. un poquito más que eso, exactamente. Bueno, y si no, acá abajo, fíjense, la distancia entre Oscar Mayer y Mayer es 3.1 millas, y acá dice, de acuerdo a las velocidades, el tiempo y los pies por minuto que tengo que mantener para la pendiente. ¿Mm? Claro, va a ser 500, un poquito más de 500 pies por minuto. Un poquito más de 500 pies por minuto. Y si yo tengo, pregunto así, viste la tabla, no sé dónde carajo está, porque ahora la tenemos acá a la izquierda, ¿no? ¿Sí? Y En yo, una turbulencia se perdió. se te perdió, sí, la tenía que buscar, me hace acordar la turbulencia me gustó. Les voy a contar después una anécdota de la turbulencia que perdimos una carta. Hace mucho tiempo de un Pucará de Mar del Plata a Reconquista, en norte de Santa Fe. Bueno, y en el supuesto caso, están los dos en cabecera y están mirando que el escape es un 5%, ¿ok? Y acá me decía que el haz de planeo era de 3%, ¿no es cierto? ¿Ok? Sí, Sí, ahí te seguimos. ¿Me siguen hasta acá? sí. Sí, Yo sí. digo, bueno, Sí, sí, a sí. ver, yo voy a ascender con 100 nudos. ¿Eh? ¿Cuál sería el bariómetro mínimo que debería colocar? Si no tengo la tabla de la izquierda. ¿El doble y un poquito más? A ver, ¿qué piensan Porque ustedes? tenemos 3% y 5% sería... No, un poco menos del doble. No, es el 5% de 1000. A ver, voy a ascender con 100, ¿no es cierto? Si multiplicamos el gradiente por la ground speed, ¿no nos da la velocidad de ascenso? ¿La velocidad vertical? Puede ser, pero viste que somos pilotos y los pilotos no estamos, ¿viste? Para hacer grandes cálculos, sobre todo cuando está
viste, a 90 de 1.3 de Aeroparque y que te dice inmediatamente que se nota el despegue y toda la historia, y todo, en ese momento para sacar la calculadora, no. Rápidamente, ¿qué es lo que haces? A ver, si yo sé que para mantener un 3% con 100 nudos, tengo que poner 530 pies por minuto abajo, o arriba sería lo mismo, ¿ok? Porque la pendiente es lo mismo, ¿sí? Y en este caso tengo que mantener un 5%, es más que eso. Casi el doble, recién decía Francisco. Casi el doble. Bueno, por ahí, ¿ok? ¿Está? Si podemos hacer una regla de 3 simple, estaríamos hablando de, no del doble, pero estaríamos hablando de por lo menos 800, 900 pies por minuto arriba, ¿ok? Bien, sí, entiendo. Todo este tipo, como les decía yo, de cálculos, es muy importante tenerlos a mano, porque cuando estemos, digamos, apurados por el transitorio, por el permiso de tránsito, por, no sé, por donde estamos operando y toda la historia, rápidamente haya cosas que nos solucionen la vida, no que nos la compliquen. ¿Ok? ¿Está? Sí. Bien. Y si de pronto te dice Aeroparque, ¿puedes superar los 2.000 pies en ascenso a 5 millas o a 3 millas? Y voy a decir, ¿y qué hacemos? ¿Agarramos el más o menómetro? ¿Sí? Más o menos sí. ¿O no? Sí, sí. Te pregunto, ¿sí? Si a mí me dicen, ¿podés superar a 3 millas? ¿Podés estar superior a los 1.500 pies? No son 1000 pies No estándar llega. para 3 millas. Te estoy diciendo, estás a 90 en Aeroparque, a 90 de la pista 1.3, próximo para despegar, y te dice, tiene la pista, tiene a la vista el tránsito que acaba de despegar, sí, ok, bueno. Y segunda pregunta, ¿puedes superar, porque a veces te lo dicen, ok? A 3 millas, ¿puedes superar los 1.500 pies de altura? Según la aeronave, pero sí. Hoy hablamos de que en 120 nudos son 2 millas náuticas por minuto, aprox. Y si yo tengo que hacer 3 millas, son 1 minuto y medio. O sea, va a ser 1.500 pies, subiendo a 500 pies por minuto. Y tenés que ver ahí la velocidad de ascenso, si la redondeamos menos 90 nudos, estaríamos haciendo 1,5 millas por minuto, ¿no? Sería aprox. 1 milla y media por minuto. Bueno, Tendríamos que ir a un bariómetro de 700, un poquito más. Si es que aguanta, Más o si es que menos. llega la aeronave, ¿no? Sí. Y más o menos. Pues Para pregunta, eso a hay que ver, conocer 1.000 las pies, performances. 1.500 pies. Fíjense que la baliza externa está a 1.200 pies, ¿ok? ¿Sí? ¿Está? Pies por minuto para ascender a 90 nudos, 500 pies por minuto arriba, y tenés para mantener una pendiente de esto de, o sea, en 3 millas podés ascender a 1.500 pies. Esto que dijo Guillermo, a ver, milla y media. Cada milla y media puedo ascender 500 pies, ¿correcto? Sí. A 3 millas. Sería el doble, o sea, 1.000 pies. Ajá. Sí, son 1000 pies cada 3 millas en un ascenso estándar, ¿no es cierto? Son 1.000 pies a 3 millas en un ascenso estándar de 500 pies por minuto. O sea O que... sea, en uno de 3 grados, digamos. En uno de 3 De grados. 3 grados, no de 3%. Ajá. ¿Cuál es la diferencia, Denis? Que 3 grados es actitud y lo otro es porcentaje de gradiente. Por ejemplo, el Ajá, a ver. 5% que equivale a los 3 grados, Sí. 5% es un porcentaje y lo otro es gradiente en grados, digamos. O sea, es actitud, entiendo. No es lo mismo. Sí, equivalen, pero son distintas las unidades. Es decir,
3 equivale a 5,25, de hecho, creo, por ciento. 3 grados equivale a 5,25% de gradiente. Ah, mira. A eso entiendo yo que es ascenso o descenso estándar. O sea, estándar sería ideal, digamos, ¿no? A ver, cuando hablamos de porcentaje, ¿sí? Estamos hablando de un 3%, ¿qué significa? A 1000 metros, el 3% de 1000 es... Hola. Sí, 30. Okay. O sea, a 1000 metros, 30 metros, ¿ok? Eso es un 3%, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Eso es lo que significa. Y lo otro también es ángulo. ¿Qué ángulo no está relacionado directamente? Tiene que ver, pero no está relacionadamente con porcentaje, ¿ok? Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos más a mano para manejarnos en vez del 5%? Lo que nosotros tenemos más a mano es el bariómetro. El bariómetro. Y nuestro bariómetro nos está diciendo, o sea, a ver, por un tema de sentido común, 500 pies por minuto, todos los aviones que volamos, todos mantienen de 500 pies para arriba. ¿No es cierto? Sí. Entonces, si decimos 1,5 millas, estamos ascendiendo a 90 nudos. O sea, ascendemos cada 1,5 millas 500 pies y te dicen, che, podés alcanzar 1,500 pies. ¿A 3 millas? ¿Qué le dirías? Que no. No. Y ¿Cuánto en un podría ascenso alcanzar? estándar 1000 no. pies. No, En un ascenso estándar no. Si lo apuro un poco, sí. Sí, a ver, pero pues, o sea, lo apuro o no lo apuro. Está bien, perfecto, pero te digo, o sea, para dar una idea, porque una cosa, seguramente que lo vas a poder alcanzar, ¿sí? Pues le vas a poder poner un poco más de 500 Claro, pies, vas a poder poner 700, 800 pies por minuto, por lo menos en la Más de primera potencia. parte. Un poquito sí, con plena potencia y toda la historia, o sea, hará todo eso. Pero digamos, es como para tener una referencia, porque muchas veces pasan este tipo de cosas. Viste, que viene esta pregunta y decís, ¿dónde carajo, cómo se me ocurre ahora calcular esto? Entonces, utilizamos este tipo de cosas, utilizamos estos gradientes, estos pendientes, las millas por minuto que estamos volando, asociada a nuestros bariómetros, nos están dando porcentajes de ascenso o de descenso. ¿Ok? Bien, bien, Bueno. seguimos. Opa. Nosotros ya vimos entonces todo lo relacionado a una carta, ¿sí? Y ahora deberíamos identificar cuáles son los momentos, ¿sí? En un procedimiento instrumental que deberíamos tener en cuenta, ¿sí? Cuáles son como los puntos importantes, ¿sí? Previo a lo que es el fijo de aproximación inicial. El fijo de aproximación inicial sería, Denis, Agustín, ¿Perdón? Guillermo, ¿cuál sería el fijo de aproximación de cualquier aproximación así en general? Ganar, por ejemplo. Y puede ser un punto de notificación, un cruce de radiales de dos bordes diferentes. Perfecto. O sea, un fijo de aproximación inicial. En Esquel veíamos que era un punto, ¿se acuerdan? En la start, en la llegada, ¿sí? Desde ahí se iniciaba la aproximación. Recién Juan habló de Banar, que está a 12 millas y media de San Fernando, entrada para instrumento. Otro, veíamos, no sé, la entrada por instrumento de Bahía Blanca o de Santa Rosa, la vertical del Borro. O sea, algún fijo de aproximación. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer previo a eso? Previo a ese fijo habrá un montón de cosas. En primer lugar, vamos a descender desde nuestro nivel de navegación hasta el fijo, hacia la altura que nos esté dando, perdón, hacia el nivel que nos autorice el control. Que si nos autoriza el nivel de transición, significa que luego de incorporarnos podemos iniciar nuestro procedimiento. Pero si el nivel de transición es
supongan, 4,0, ¿sí? Y nos autoriza a bloquear la vertical o bloquear el fijo de aproximación inicial con 6,0. ¿Qué es lo que nos está diciendo ya de hecho? ¿Qué es lo que nosotros entendemos? ¿Que nos va a autorizar directo? ¿Una aproximación directa? Pregunto, no sé. Si venís directo por 6,0. No. Si ustedes saben que el nivel de transición es 4,0, porque te lo informa y sí. te dice, QNH, el nivel de transición 0,40. Autorizado hasta 6,0. Vos no escuchaste más nada, acabas de pasar con la frecuencia en el que sea, ¿sí? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Que va a llegar a ese fijo y vas a poder iniciar el procedimiento? No, va a haber que hacer una espera ahí porque estoy más alto. Estás dos niveles más altos. 2000. Seguramente debe haber abajo 2 aeronaves. Sí. ¿Ok? Entonces, Que ahí en el circuito de espera. claro, seguramente si nos está haciendo una restricción y no nos permite ir al nivel de transición, evidentemente debe haber aeronaves por debajo que impiden que nosotros hagamos eso. Entonces, previo a eso, después, en el fijo de aproximación financiera, ¿cómo nos incorporamos a la espera? ¿Cómo interceptamos? ¿Cómo hacemos los circuitos de espera? Es otra parte importante dentro de los procedimientos de instrumentos. Después, una vez que iniciemos el procedimiento, el alejamiento del fijo de aproximación inicial. ¿Sí? Otro punto importante en nuestro procedimiento es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es el rumbo del alejamiento? ¿Cuál es el descenso, el régimen de descenso del alejamiento? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la distancia? Hay una serie de cosas que tenemos que contemplar, digamos, en el alejamiento. Luego, el viraje de procedimiento. ¿Cuáles son las características del viraje de procedimiento? Es un 90-270, es un viraje de procedimientos estándar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último, en acercamiento al fijo de aproximación final, o sea, cuál es toda la parte, o sea, cómo terminamos el viraje de procedimiento y cómo se inicia la aproximación final. Todo este tipo de cosas es importante identificarlo. ¿Qué vamos a hacer previo en el fijo, en alejamiento, en el viraje y en acercamiento al fijo de aproximación? ¿Ok? Bueno, hasta acá vamos a llegar, no vamos a abandonar y vamos a continuar. Seguramente tengamos el martes un café para continuar alguna de estas cosas y para charlar. Creo que hoy ha sido un taller, una charla bastante interesante sobre esto con varias cosas que digamos, hemos aprendido todos. Y bueno, me gustaría que en este minuto que nos queda, o menos de un minuto, si hay alguna duda, pregunta o alguna solicitud, me la hagan saber. La verdad, muy buena clase, no tengo nada para preguntar todavía. Eduardo, una corta. ¿Qué tipo de precisión, o sea, o margen de error te aceptan? Por ejemplo, baje a 1000 pies y vos bajás a 1100. ¿Qué pasa? ¿Ahí te cagan a pedo? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo sabés que te...? No sé si me explico. A ver... O en ascenso. ¿Qué pasa si no llegás en las 3 millas a los pies que te decían? ¿Qué pasa? Bueno, la idea, por eso digo, como seguramente te están haciendo esa pregunta para separarte de otro tránsito, ¿sí? La idea es que llegues a eso. Si no llegas, bueno, evidentemente, o sea, siempre están los márgenes y siempre los controladores se toman